Y miren, para darle toda esta secuencia, hoy se publicó, más bien se publicó ayer una entrevista de Beatriz Paredes con La Chávez, que es una podcaster regia, que justamente hablando con Beatriz Paredes, pues le termina preguntando por qué Beatriz Paredes no fue candidata, oiga. Y la respuesta de Beatriz Paredes termina, termina dándonos a entender, termina confirmando todo lo que les he dicho, que Xóchitl Gálvez fue una imposición, no una aclamación popular, que la encuesta, así haya sido del Reforma o del encuestador más favorito que tuvieran en ese momento, fue meramente para simular y poner a alguien que cumplía con ciertas características mercadológicas que necesitaban en ese momento para la opinión pública, pero que en realidad la apuesta de proyecto no era una apuesta seria. Quiero que no pierdan detalle de lo que dice Beatriz Paredes en este segmentito que les voy a poner nada más, este fragmento de la entrevista con La Chávez, porque de verdad es por eso que andamos buscando a Beatriz Paredes más de uno, porque justamente sabíamos que esto pasaba. Nada más que ahora tenemos una confirmación de alguien que estuvo en ese momento y que con una elegancia política de alguien que es política de carrera, porque podemos no estar de acuerdo quizás ideológicamente con Beatriz Paredes, pero al menos política de carrera sí es. Política seria también. Y Beatriz Paredes, a la que insisto y siempre lo he dicho, se le pueden criticar mil cosas. Lo único que no le puedes criticar es que sea ridícula. Lo único que no le puedes criticar es que no haga propuestas serias. Las cosas habrían sido tan distintas si Beatriz Paredes hubiera ganado esa contienda, pero es justamente en esta entrevista donde ella demuestra que no es que no la pudiera ganar, es que se tomaron decisiones. O sea, Xóchitl Gálvez fue un dedazo. Vean esto. Un hombre decidió sobre el futuro que tú podrías haber tenido respecto a una candidatura presidencial. Porque eso no te consultaron. No me informaron. Pero no creo que haya decidido él, no. Ah, ¿no? Yo creo que este es un tema de grandes intereses. Yo no pienso que la política sea un asunto, te insisto, de carácter individual. Yo pienso que cuando ya se encuentra uno en hay como estadios de la política. Ok. Entonces están los subsuelos de la política, los inicios de la política, y luego las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas este es un tema de grandes intereses. Mi apuesta, cuando decidí participar en el proceso interno, era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato, en este caso una candidata, pero hubiera apostado igual por un candidato, de centro izquierda era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro o de centro derecha. Funcional, competitivo. Competitivo, funcional, competitivo. Porque desde mi perspectiva, el electorado que no comparte la propuesta de la 4T ya está muy consolidado. Y ese electorado que no comparte la propuesta de la 4T va a votar en contra de la propuesta de la 4T. Pero hay un electorado en duda que desde mi perspectiva es más progresista que conservador. Y desde esa lógica, desde mi perspectiva estratégica, era mejor un candidato o una candidata de centro izquierda. Por eso me postulé. Esa era mi apuesta analítica, Y por la hipótesis de que muchos priistas votaron en 2018 por Morena y que probablemente una parte de esos priistas votaran, si yo era la candidata de la alianza, nuevamente por la alianza. No fue suficiente mi argumentación, no fue suficiente este análisis, no pesó lo suficiente en quienes estaban incidiendo. Entonces, es una apuesta que puse sobre la mesa, trabajé por ella, presenté mi perfil, lo que yo consideraba mis ventajas competitivas, mi visión analítica del ejercicio del poder y se optó por otra lógica, una lógica más mercadotécnica, una candidatura más fresca, menos vinculada a lo que pudiera reconocerse como un político profesional. Se pensó que es una opción más atractiva. En el fondo fueron estos dos modelos. Ese es, y lo demás es anécdota. Pero en esa anécdota, ¿tú cómo afrontaste justamente esto? Que no tuviste información previa, tú seguías en una contienda y de pronto saber que ya no. Porque no genera algún tipo de frustración, de enojo. No.
siempre las cosas, desde luego, te afectan, pero yo soy jugadora de ajedrez, no boxeadora. Yo soy jugadora de ajedrez, no boxeadora. Trancazo. Dado así, duro, contundente, plop. Miren, insisto, cuando hablamos de las distintas candidaturas, independientemente de cuál sea su visión política y demás, por ejemplo, cuando decimos que la contienda se ve aburrida, es porque una contienda divertida no quiere decir lo que es Xochitl Gálvez. Miren, si la definición de divertida fuera Xochitl Gálvez, esta sería la contienda más divertida en la historia. No, una contienda entretenida, pongamos el ejemplo del 2018, Andrés Manuel López Obrador, iba como puntero. Estábamos muy seguros de que iba a ganar. Pero todavía teníamos la duda porque veníamos de un fraude del 2006 y además un movimiento electoral de Estado en el 2012. Entonces, vienes como de este movimiento y no sabes si va a ganar o no. Pero fue sorpresivo porque tú veías una pelea de box bien bonita. En cada debate veías al presidente dar propuestas, pero también reírse y hacer comentarios de las ridiculeces que decían los demás. El mochamanos, entre mí y Anaya traían una pelea. O sea, el presidente no se desgastó en eso. Entre mí y Anaya había una bronca, pero además, en lo profundo había un intento por que declinara uno a favor del otro. Luego, la pelea en realidad estaba entre ellos, porque entre que si Peña contra Anaya, que si rompieron, que si ya no eran amigos, que si luego entonces la injerencia rusa, luego AMLO hacía su comentario, ¿no? De Andrés Manuelovich, y veías una contienda que tenía propuestas y una propuesta concreta. El pasado que se están peleando entre ellos porque los patrones, o sea, los empresarios detrás de ellos quieren que vayan juntos y ellos se resisten a ello. Tienes el futuro y tienes a un independiente que te dice que vamos a mocharle la mano a los corruptos, ¿no? Y él es uno de los corruptos y no se la mochó. Entonces, volteas a ver esa contienda y es una contienda interesante. Incluso con las babosadas que se aventaba el Bronco, era una contienda interesante, divertida. Tenías estos momentos de adrenalina, tenías estos momentos va subiendo, va subiendo, va subiendo y los otros se van desplomando, desplomando. Y vienes de un contexto donde el PAN y el PRI habían ganado y no había un relevo, no habías tenido un relevo político. Una contienda interesante o entretenida en este momento, si tomamos el pasado del 18, una contienda entretenida habría sido con propuestas, no si de si me saqué el chicle y lo pegué en abajo de la mesa, no de si me puse a brincar cuando me dieron mi papelito, no de si me hago un pacto de sangre, no, eso es ridículo, eso es como de neta, hermana. Una contienda interesante hubiera sido una contienda de yo propongo esto porque esto está mal, esto está mal, esto está mal, y viene una interlocución sabrosa de propuestas. Acá, Claudia Sheinbaum ni siquiera le va a contestar a Xochitl. Contestarle a Xochitl Gálvez es literalmente rebajarse a un cierto nivel, donde no hay propuestas, porque no hay debate. Solamente hay una pared que está proponiendo una cosa, pero luego propone otra, pero luego se queja de que si no suben las encuestas es por falta de dinero, pero luego se acaba de dar cuenta que la abandonaron los de la oposición y estoy esperando ver en qué momento Xochitl Gálvez se da cuenta que la utilizaron para limpiarle el camino a Taboada. Estamos en ese momento, es lo más emocionante que vamos a encontrar. Porque tampoco Maynes te presenta una propuesta emocionante. Maynes, vaya, Movimiento Ciudadano con Maynes está peor que si no tuviera candidato. Es más, Movimiento Ciudadano creo que habría ganado más sin candidato que con Maynes en este momento. Pero parece que para Xochitl Gálvez la preocupación en realidad pues es la dinámica del no tengo dinero. Y es como no tengo dinero, entonces todo está mal.